fíjense, diseño de reactores no isotérmicos. Le he llamado 1 porque vamos a ver 3, 4, no sé cuántas presentaciones, donde vamos haciendo los diferentes tópicos, los subtemas, digamos. Y esta 1 es el repaso, es este 1 que vamos a ver hoy día. Si no acabamos, vamos a acabar el jueves tempranito antes de seguir avanzando. Pero hoy día vamos a ver el planteamiento del problema, de qué se trata. Vamos a repasar los conceptos que ya saben de este tema no isotérmico. Los conceptos que ya saben, y vamos a empezar a aplicar nuevos conceptos hasta resolver problemas. Todavía no vamos a resolver. Yo creo que en una semana estaremos resolviendo problemas completos del diseño de reactores no isotérmicos. Vamos a ver lo que son los balances, vamos a ver lo que son las velocidades, varias cositas preliminares. Es un tema muy interesante y además que muy pocos reactores trabajan de manera no isotérmica como hemos llevado. Es un capítulo importantísimo. O son adiabáticos o son no isotérmicos. Entonces eso vamos a aprender a ver de a poquito. Todo de a poco, paso a paso. Esto es más o menos lo que vamos a ver entonces. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué dice ahí? Con el láser voy a mostrar. Ver los efectos térmicos sobre los reactores. Eso vamos a ver. ¿Qué son los efectos térmicos? Efectos térmicos son el calor, o sea, nos tiene que salir esto de un balance de energía, el calor, qué cantidad de calor hay que añadirle o retirarle del reactor, y eso a través de un intercambiador, de un caldero, de un fluido refrigerante, si es que hay que retirar calor, o sea, qué flujo de los fluidos refrigerantes, es un tema sumamente importante calcular Q, la cantidad de calor. Y la temperatura, cómo va variando. Esto es muy importante porque aquí se forman reacciones secundarias, se apaga el reactor, o sea, no logra arrancar si se baja mucho la temperatura, toda una serie de problemas, entonces, con el calor y con la temperatura. Esto ya les había mencionado. La mayoría de las reacciones no son isotérmicas, entonces hay que preocuparse de la parte cómo varía la temperatura. Algo que nos alivia aquí que dice, las ecuaciones que hemos visto nos sirven. Esa es la gran ventaja. Lo que hemos visto hasta ahorita en los reactores 1, en los reactores 2, en reacciones múltiples, en los reactores 1, no sirve. Pero ¿qué pasa? Que no son suficientes. Hay que aumentar un balance de energía. ¿No? Principal diferencia, cómo evaluar la ecuación de diseño, porque la temperatura entra de variable. Lo que antes decíamos temperatura constante, ahora no. Tenemos que considerar qué pasa con esa temperatura. Y eso lo resolvemos normalmente con este último puntito de aquí, haciendo un balance de energía. Que siempre es más abstracto, ¿no ven? Es un poco más abstracto manejar que el balance de materia. Pero tenemos todas las ecuaciones muy bien desarrolladas que vienen de la termodinámica, que a nivel macroscópico es una excelente área o materia, tema de la ingeniería. La termo es muy exacta con sus ecuaciones. A nivel macroscópico los datos son exactísimos y son empíricos, tienen un gran valor y sirven mucho. Aquí está entonces lo que vamos a ver aquí, la visualización del problema. Es aquí lo que les decía, el planteamiento del problema. Veremos qué pasa, dónde surge el problema. Eso vamos a empezar a ver hoy día. Por eso he llamado visualización del problema. O sea, veremos dónde está el problema, dónde está la diferencia. Y nos vamos a dar un ejemplito. No vamos a resolver, es un ejemplito nomás para que veamos dónde está el problema, dónde está el caso. Vamos a suponer una reacción en fase líquida, A queda B, un reactor tubular, flujo pistón, y digamos que queremos alcanzar una conversión del 70%. Y veremos, analizaremos qué volumen necesitamos, si la reacción dice es exotérmica y adiabática. Ya fíjense cómo vamos para empezarnos a familiarizar. La reacción es exotérmica, o sea que el reactor va a desprender calor, ¿no? Pero es adiabática, va a aumentar la temperatura, pero el calor va a ser cero, mejor dicho, adiabática. Entonces va a subir la temperatura. No vamos a resolver, estoy planteando nomás para meter en sus cabezas cuál va a ser nuestra ocupación en este capítulo grande también,
A ver, ¿qué necesitábamos? Ecuación de diseño o balance molar. Aquí está la ecuación de diseño para una sola reacción, A que da B. Entonces nos sirve una ecuación de diseño, el balance molar nos sigue sirviendo. Aquí no hay ningún cambio. Esto sabemos, no hay problema aquí. La cinética, digamos primer orden, podemos poner cualquier cinética, porque vamos a poder resolver nomás. Entonces digamos primer orden para entender. Entonces tenemos la cinética y algo importante, K, aquí aparece la primera variación. Esta K no es constante, esta K depende de la temperatura. Esta ecuación es la ecuación de Arrhenius, solamente que tomamos una temperatura, esta la hemos usado en reactores 1 también. Entonces, pero la vamos a volver a usar y vamos a volver a recordar ahora. Entonces, lo principal que K es función de la temperatura. Aquí está la primera variación. La estequiometría para este ejemplito, parecido a nuestro ejercicio 1 de ayer, de anteayer, de reacciones múltiples. B igual a B sub 0, entonces, en vez de flujos, podemos trabajar con concentraciones. ¿No ve? El ejercicio 1 de nuestro último capítulo. Entonces tenemos la estequiometría, FA, FA0, CA sub 0, 1 menos XA, no hay variación de volumen, no hay variación de flujo volumétrico, trabajamos con concentraciones. Esto ninguna novedad, ayer nomás estábamos hablando de esto. ¿No? Ayer nomás hemos hablado de este temita, de este temita hemos hablado con el ejercicio 1 y con el ejercicio 2 que tienen que hacer para el jueves. O sea, es verificar lo que yo he hecho. Y esto reemplazamos en la ecuación de diseño, aquí está. Entonces aquí aparece la constante, lo que hemos reemplazado. Y resulta que cuando queremos resolver, aquí tenemos XA y B y T de variables. Tenemos XA, aquí voy a poner, tenemos XA, B y T. Pero tenemos aquí XA, si el volumen es la variable independiente, tenemos la variación de XA respecto al volumen, pero nos falta una ecuación que me diga la variación de la temperatura. ¿No ves? ¿Cómo varía XA con el volumen en mi reactor pistón? Si fuera isotérmico no habría problema, ya integraríamos esto sería una constante, y ya integramos y listo, facilita, ya sabemos. Pero si la temperatura varía, entonces aquí tenemos esta variable que nos está faltando. Entonces con esta variable necesitamos otra ecuación, y esa ecuación viene del balance de energía. Esta es la ecuación que vamos a usar, no importa, ni se acuerden, esta la vamos a deducir, la vamos a aplicar, pero es la ecuación para un proceso adiabático. Entonces aquí me dice la temperatura en función de la conversión, ¿vale? Para este proceso adiabático. No me molesta, bueno, no es problema de discreción, pero voy a apagar un micrófono ya. Solamente que retumba nomás, pero no, en realidad no es grave, chicos. Ya. Entonces, aquí tenemos el balance de energía, les decía. He silenciado nomás a alguien que, para hacerlo más tranquilo. Entonces, decía, aquí está el balance de energía. Vamos a aprender a hacer esta ecuación u otra que vamos a encontrar de T respecto a B, también vamos a encontrar. Aquí tenemos de XA respecto a B. Aquí estoy usando esta de ejemplo, pero también vamos a encontrar otra, cómo varía la temperatura respecto al volumen. Entonces vamos a tener la otra relación. Vamos a tener la otra relación o bien esta otra relación. No importa cuál, pero igual esta de dónde surge, del balance de energía. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, y para el balance de energía necesitamos delta H de reacción en función de la temperatura, necesitamos CPs, necesitamos, si hay intercambio de calor, va a haber un Q del intercambio. Aquí se nos va a complicar la vida. He dado este ejemplito, pero aquí se va a complicar. Bueno, no se complica, sino aparecen otros elementos que tenemos que considerar. Hay un intercambiador, ¿cuánto le ponemos al intercambiador a nuestro reactorcito?
aquí va a haber como un intercambiador, digamos, que dé calor o que absorba calor. El delta H de reacción va a ser función de la temperatura. Todo eso que ya saben vamos a tener que aplicar, pero poco a poco. Ahora estamos empezando. Seguimos repasando. ¿Qué vamos a necesitar? Lo que hemos visto ha sido el planteamiento más o menos del problema, ¿qué nos estamos metiendo? Eso les estaba diciendo, ¿no ve? Entonces, aquí esta diapositiva conocen, es de reactores 1. Pero ¿qué les quiero decir? Lo mismo más o menos, aquí está acá es función de la temperatura, esta es función de la composición, no pasa nada. Esta función de la temperatura sale aquí, esta ecuación es la que normalmente usamos. Es la que usa el Fogel, la 320 y tantos creo que es. Vamos a ver ahorita. Pero es la ecuación de Arrhenius. Si dividimos estas dos a dos temperaturas, se elimina el factor de frecuencia y nos queda esta ecuación que es más práctica de usar, porque usa una constante a una temperatura conocida. Y nos evitamos el calcular, un pasito de cálculo, nos evitamos el calcular el factor de frecuencia, reemplazar aquí arriba. En el fondo da lo mismo, pero es más práctica usar esta forma, de la ecuación de Arrhenius. ¿Qué pasa aquí? Que se ha eliminado el factor de frecuencia, reemplazando. Si de aquí, en esta despejan A y esa los reemplazan aquí, les va a dar lo mismo. Que es lo mismo que dividir y simplificar A, que A es el factor de frecuencia en esta ecuación. Es lo mismo un poco de álgebra y usamos esta ecuación que ya la conocen. Entonces ponemos K en función de la temperatura. Estas ecuaciones también son importantes, les hago recuerdo. Hemos visto cómo ahora sí tenemos que meternos a esta. Obligado. Aquí está una curva de equilibrio que me da XA, función de la temperatura. XA de equilibrio, función de la temperatura. En equilibrio. Y aquí estaban nuestras curvas cinéticas. Si es exotérmica es así, si es endotérmica es así. La curva de equilibrio, la velocidad es cero. La curva de equilibrio, la velocidad es cero. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Hacíamos a una temperatura constante, digamos así. Yo les decía en el examen de reactores 1, calcule el volumen para una conversión, por ejemplo, del 80% de la conversión de equilibrio. Entonces calculaban la conversión de equilibrio, multiplicaban por 0,8 y tenían a qué conversión vamos a trabajar. O sea, no en la conversión de equilibrio, no. Entonces hacíamos en un proceso isotérmico. Eso les he preguntado, creo que en algún parcial, en algún final, si llegamos, calcule el volumen, por decir algo, ¿no? Calcule el volumen si trabajamos al 80% de la conversión de equilibrio. ¿A qué les obligaba? A calcular la conversión de equilibrio. Y eso tenían que multiplicar por 0,8 para conocer la conversión que iba a alcanzar en el reactor. Entonces, ¿dónde trabajamos? Aquí abajo, en la parte cinética, aquí trabajamos. Y estas son las punteadas, son las curvas cinéticas. Y aquí están las curvas cinéticas para casos sencillos. Para casos complicados también se puede graficar para una reacción irreversible de primer orden. Entonces, aquí tengo la cinética irreversible de primer orden. Pongo en función de la temperatura. Pongo en función de la conversión y grafico. Entonces, si se acuerdan, este es un ejercicio de reactores 1, cuando hablábamos de la cinética. Entonces, le dábamos valores. Si le damos valor 0, es esta irreversible, es esta. ¿Cómo se define la reacción irreversible? Cuando la conversión es 1. O se aproxima mucho a 1. Pero si le damos otros valores, entonces aquí le doy un valor menos RA1. Entonces esto es constante. Y aquí tengo menos RA1, diferente de 0. Y tengo dos variables, XA versus T. Entonces encuentra una de estas curvas. Si reemplazan y le cambian a otro valor y matemáticamente obtienen lo que se llama una familia de curvas. Para RA2, digamos aquí, menos RA2, entonces
cambian en su Excel, en su programa, cambian el valor y sacan otra función, XA versus T. Y así generan estas curvas de acá, estas curvas cinéticas. Lo mismo hacemos si es reversible. Igualito si es reversible. Esto hemos hecho en reactores 1, hoy día es de introducirnos al problema. Entonces, si es reversible de primer orden, aquí está. K1CA menos K2CB. Reemplazo la función de la temperatura, aquí está K1, aquí está K2. Pongo función de la conversión, puedo usar la constante de equilibrio, de cómo sacamos esto, igualando esto a 0. Si igualo esto a 0, tengo la constante de equilibrio. Eso sabemos también. Y ahora vamos a repasar un poquito. Entonces, si igualo a 0, tienen la constante de equilibrio. K1 sobre K2, también les he tomado esto. K1 sobre K2 es constante de equilibrio. Y si despejan de aquí, si igualando a 0 despejan XA, tienen esta otra relación. Que van a encontrar en el Fogler y en el Levenspiel, esta relación. Que solo sale de ahí reemplazar aquí la conversión. Si aquí ponen en función de la conversión, o sea, esto. Si aquí en el denominador ponen en función de la conversión, o sea, esto. Y despejan, les va a dar esta expresión. XA, función de la constante. No importa, es jugar con la misma ecuación. Ahora, ¿qué obtenemos? Obtenemos estas curvas. Si es exotérmica, obtenemos estas curvas. Este es R0, hace ratito había explicado. Si es endotérmica, obtenemos estas curvas. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Por qué interesa esto? Es importante que empecemos a visualizar eso, porque ahora no va a ser isotérmico. Ahora vamos a empezar a ir por aquí, si es isotérmico, si es adiabático, y esta curva, ¿de dónde vamos a sacar? Del balance de energía. Igual aquí, decíamos isotérmico, así, pero no va a ser isotérmico. Si es endotérmico, va a disminuir la temperatura, digamos, si es adiabático. ¿Cómo va a ir esta recta? ¿Así o va a ir así? ¿De dónde sale esta recta? O esta función del balance de energía. Por eso que estoy repasando esto. Ya el jueves le vamos a meter el balance de energía. Vamos a empezar a ver el balance de energía. ¿Qué más necesitamos? Un poquito, esto igual pueden repasar de reactores 1, la constante de equilibrio en función de la temperatura. Otra cosa importante. Aquí está, 2 ecuaciones de reactores 1. La mismita he puesto para recordarles que tienen que ver, pueden revisar. Aquí está K en función de la temperatura y esta otra en función de la temperatura. ¿Cómo calcular K en función de la temperatura? Porque va a ser la constante de equilibrio. Y ahí venían las variantes. Le estoy haciendo recuerdos, repito, tercera vez. Por eso estoy yendo así de corrido, porque ya es hacerles recuerdo o decirles, no se acuerdan bien, vayan a repasar esto que ya hemos aprendido. Entonces, si delta H es constante, es fácil de integrar, sale del integral, sale de aquí del integral, y tenemos esta ecuación si delta H constante. Si delta H diferente de constante, hay que integrar, pero para eso hay que poner delta H función de la temperatura. Y aquí es donde aparecen los CPs, delta CPs, etcétera, etcétera. Aquí es donde aparece. Para nuestra suerte, también es posible que CP sea función de la temperatura. Para suerte de ustedes, vamos a suponer siempre en este capítulo CP constante. Entonces, cuando delta H no sea constante, si delta H no es constante, nos venimos aquí. Pero aquí hay dos posibilidades, CP constantes y CP variables. Si CP son variables, hay que meternos a estas. Es fácil, pero son polinomios largos, fácil algebraicamente. Entonces, para tranquilidad de ustedes, siempre vamos a trabajar con CP constante. ¿Listo? Es una tranquilidad para el cálculo, se simplifica mucho.
Se simplifica mucho. El, la álgebra, porque si no son polinomios, cuando reemplazamos estos son polinomios largos. ¿De qué estoy hablando? De este delta H, función de la temperatura. Entonces, cuando es función de la temperatura, aparecen los CPs. Y estos CPs vamos a tomarlos como constantes, para tranquilidad de ustedes. Eso es la función de las conversiones. La función, no sé quién estaba saliendo. Ya, no sé quién ha salido de mi casa, voy a... Eso, mira, ya, es que aquí tengo la ventana de mi escritorio que da a la puerta. Entonces, estas también ya conocemos, es la relación de las, para recordar, las relaciones de la constante con las composiciones, de la constante con las composiciones. Y eso no tenemos ningún problema. Hace ratito que hemos visto cómo calcular esta constante en función de la temperatura. Entonces, igualamos igualamos acá y vamos obteniendo aquí la conversión de equilibrio. Eso saben hacer, si no lo van a repasar ahorita. Esto ya les he explicado, cómo afecta la temperatura entonces. Ya he ido explicando esto. Cómo afecta la temperatura, ya les he explicado. Aquí está el isotérmico, y no isotérmico va por algún lado. Pues ahí nos afecta. ¿No? En vez de tener este equilibrio, tenemos este equilibrio. Aquí, en vez de tener este equilibrio, tenemos este equilibrio. ¿No ve? Entonces, eso necesitamos, por eso, conocer esta curva. Esta es la curva de equilibrio y este es el balance de energía. Esta es la curva de equilibrio, de nuevo, es la curva de equilibrio, donde la velocidad es cero, y esta de dónde viene, del balance de energía. Pues fíjense si vamos a trabajar con las dos, balance de energía y la curva de equilibrio. Y las curvas cinéticas también, aquí abajo. Aquí abajo están las curvas cinéticas. ¿Y cómo vamos a encontrar ese balance de energía? No vamos a hacer todavía, no se preocupe. Entonces, aquí vamos a hacer el balance de energía. El balance de energía nos va a permitir calcular la cantidad de calor, Q, lo que dije al principio en la primera diapositiva, o nos va a permitir calcular temperatura en función del volumen, por ejemplo. El balance sencillito que vamos a empezar a trabajar desde el jueves va a ser así. Q igual a delta H, pero delta H no de reacción, delta H del proceso. O sea, H salida menos H de entrada. Esto con calmita vamos a ver desde el jueves. El proceso adiabático, Q igual 0. Entonces, el balance, este que se vuelve, es el balance de energía. Pero recuérdense, este delta H no es delta H de reacción, es el delta H del proceso. ¿No ve? H de entrada menos H de salida más Q igual 0. Eso vamos a ver desde el jueves. Pero, ¿qué vamos a necesitar en cualquier caso que hablemos? Obligados a calcular delta H. Este delta H del proceso, repito. Y aquí dentro del proceso aparece el delta H de reacción. Aquí va a aparecer, ahí adentro va a aparecer. Pero este es el delta H del proceso, lo que digo aquí. Delta H del proceso. H de salida menos H de entrada. H total. El delta H del proceso. Ya vamos a trabajar con esto con calmita, unas 2 clases vamos a hacer ese balance de energía. ¿Y qué van a hacer? Esto les voy a dar para el lunes con calmita, pero van a ser, no queda otra, pues ¿sabes? Seguimos avanzando. Ejercicios. Para que vayan haciendo mitad, voy a sacar para el lunes mientras vaya avanzando. A ver, ¿qué van a hacer? Construir la curva de equilibrio del ejemplo 8.6 del Fogler. Aquí está el ejercicio 1. Voy a subir esta presentación para que ustedes tengan. El ejercicio 2. Construir las curvas del ejemplo 9.3. Fíjense que les estoy pidiendo. No son problemas, son ejercicios de ejemplos ya resueltos para que ustedes estudien. Eso les estoy diciendo. ¿No ven? No son ejercicios planteados. Eso ya veremos cómo después hagan estos 15 ejercicios. Problemas. Estos son ejemplos para estudiar. ¿Qué dice el ejemplo? A ver, por aquí lo tengo. El ejemplo 8.6 del Fogler. A ver.
8.6 y 9.3 de Levenspiel, me voy a acordar. A ver. Aquí está. Estoy compartiendo, está en línea este Fogler. Entonces, este que les estoy mostrando. ¿Qué les estoy diciendo en el ejercicio 1? Aquí está, un balance de energía. Le estoy pidiendo que no hagan el balance. Le estoy diciendo que construyan esta curva que está aquí, esta curva de equilibrio, fíjense. Aquí está, fíjense, X de equilibrio es K sobre 1 más K, lo que hemos visto. Aquí entonces solo no le estoy pidiendo que hagan esto. La pregunta dice, construir la curva de equilibrio. Esos puntitos redonditos que están viendo ahí. ¿Listo? Eso nomás. No estoy pidiéndoles, la pregunta dice, lo que le estoy pidiendo en el ejercicio es calcular la curva de equilibrio. Lean todos los datos del ejercicio. Aquí está. ¿Dónde está la ley de velocidad? Ejemplo 8.6. Cálculo de temperatura adiabática. Eso vamos a hacer después. Lo que le estoy pidiendo es solamente lo que hemos repasado, calcular la curva de equilibrio. Es un ejercicio que les estoy diciendo. Aquí está. ¿Listo? Solo la curva de equilibrio. El resto no se compliquen todavía. Con calma vamos a hacer. ¿Qué más? Sigue la vida. ¿Qué más? Del Fogler. ¿Dónde estaba del Fogler? Digo, de Levenspiel. ¿Dónde está? Aquí está Levenspiel. De Levenspiel, aquí está. Aquí está de Levenspiel, lo que les he pedido. El capítulo que les he dicho. El ejemplo 9.3. Fíjense lo que dice el título. Construcción de la gráfica velocidad, conversión, temperatura. Es exactamente lo que les estoy diciendo. Pero solamente ustedes, aquí están los datos, van a ser los mismos datos, van a recalcular. Aquí están los datos, energías de activación, constantes cinéticas. ¿Y qué les estoy pidiendo? Aquí están las curvas. Aquí está lo que les estoy pidiendo. Con los datos de este problema, aquí está resuelto. Les estoy diciendo, recalculen, reconstruyen. ¿Pero qué necesito? Solo la curva de equilibrio y unas dos, no quiero con 4 o 5 datos para que vean nomás la forma de las curvas, no me hagan como acá 10 con 10 curvas, 15 curvas, no me interesa eso. Con que calculen unita y otrita con 4 o 5 puntos que se vea la forma de la curva, suficiente. ¿Está claro? Entonces aquí está, esto le estoy pidiendo en este ejercicio, a ver dónde está. En estos dos de acá. Construir la curva de equilibrio del Fogler, aquí está, les he mostrado. Construir las curvas cinéticas del ejemplo 9.3. Aquí está, leeremos esto. La de equilibrio y únicamente dos curvas cinéticas. Con los datos para ver la forma, son unos 5 puntitos en cada curva, nada más. Pero eso es lo que me interesa, aquí está clarito. ¿Listo? Con eso estamos listos para empezar. El jueves nos metemos a balance de energía. Listo, chicos, así es la vida. Métanle, dura es la vida. No, mentir, estoy bromeando, pero sé que tienen que, lo que sí es verdad sin bromear es que tienen que trabajar. Haciendo. Listo, chicos, ahí quedamos por hoy. Suficiente, practiquen. Cualquier pregunta estoy a su disposición. Ya saben, es una ventaja de esta modalidad. A unos dos les respondí algunas dudas por el WhatsApp, algo que no hacíamos en lo presencial. En lo presencial yo decía, claro, un rato más nos hubiéramos hecho, a ver, calculen. Media hora más me quedaba en presencial y les decía, listo, nos vemos el jueves. Y no me veían más mi cara hasta el jueves. En cambio, ahora tienen la ventaja de preguntar a quiénes favorece, a los que trabajan, chicos. Y a los que tienen dudas, si no tienen dudas, claro, tampoco necesitan, avanzan nomás. Listo. Entonces, con eso quedamos hoy y nos vemos el jueves a las 14:15, donde vamos a empezar el balance de energía. Voy a subir esta presentación, repasen esta parte, den una miradita para estar
frescos en estos temas de temperatura. Nos estamos metiendo a otro capítulo, a otro tema importante, ¿no ven? No isotérmico. Listo, compañeros y compañeras, ahí quedamos. Nos vemos el día jueves. Hasta el jueves, Inge. Chao, hasta el jueves. A trabajar.